Y estamos enlazados inmediatamente vía Zoom con César Delgado Guembes, docente de Derecho Constitucional y Parlamentario, o sea, Derecho Constitucional y Parlamentario, y ex oficial mayor del Congreso. César, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. ¿Cuál es tu opinión sobre la decisión del Congreso del día de ayer con respecto a abrir investigación contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Exitosa. Mira, en principio se trata de una atribución constitucional del Congreso. Esa atribución constitucional no tiene una regulación específica respecto de la remoción de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, como tampoco la tiene respecto de otros casos en los que el Congreso tiene la potestad de remover por falta grave a algunos de los altos funcionarios, algunos de los cuales designa el Congreso y otros no. Por ejemplo, el caso de los directores del BCR, es un caso en el que el Congreso tiene la capacidad de removerlos. Hasta ahora no tenemos un procedimiento específico, no está regulado, no está en el reglamento del Congreso y tampoco lo contiene ninguna ley. A partir de esta realidad han ocurrido un par de situaciones en las que, por lo menos un par, en las que sin tener el procedimiento específico, el Congreso ha utilizado la potestad que le reconoce la Constitución para remover a los magistrados, en principio del Consejo Nacional de la Magistratura, que luego de la reforma constitucional se denomina Junta Nacional de Justicia. Los casos son dos, que yo recuerdo recientes. Uno, el que tuvo lugar durante la presidencia de Luis Alva Castro en el periodo 2009-2010, y otro, el que tuvo lugar durante la presidencia de Luis Galarreta en el año 2018. En ambos casos, el procedimiento utilizado fue similar al que se pretende utilizar ahora. Es decir, se corre traslado a la Comisión de Justicia para que ella actúe como un órgano que investigue la situación y la denuncia que se presenta contra los funcionarios que integran este órgano, de forma que a partir de un informe que es elevado al Congreso, el Pleno tiene la capacidad de deliberar y de votar. Lo peculiar en este caso es que este proceso ha sido marcado por dos calificaciones específicas. Una, que se señala que debe tratarse de un proceso sumario para que no se dilate mucho el trámite. Y en segundo lugar, que se le otorga un plazo de 15 días a la Comisión de Justicia para que investigue y ponga en estado de resolución la denuncia que se ha presentado contra los magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, ¿existe la atribución? Sí. No existe el procedimiento en el reglamento del Congreso, es correcto. Entonces, la limitación más importante que tendrá que observar la Comisión de Justicia primero y el Pleno después es el cumplimiento mínimo y básico de las reglas del debido proceso, que consisten en reconocer el derecho de defensa y la capacidad que le debe reconocer a las personas denunciadas y cuya remoción se solicita de conocer los extremos en razón de los cuales ellos son parte de un proceso que pretende removerlos. Si se cumplen estos requisitos elementales de las reglas del debido proceso, disminuyen las dificultades que tendría la decisión del Congreso en caso que se removiera a todos los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, independientemente de que no exista un proceso específico para ello. Ahora, yo consulté a una fuente del Tribunal Constitucional y me dijo que requerían 87 votos. ¿Esto es así? ¿Que los votos ¿Cómo? necesarios son 87? ¿Cómo? Que el número de votos que se requieren. O sea, No, para que el Congreso de la República pueda destituir a un miembro de la Junta Nacional de Justicia. Exitosa. no hay un procedimiento para removerlos. El procedimiento que exigen los 2/3 es para la vacancia del presidente de la República, eventualmente para algún otro caso, como podría ser el de la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional y su remoción. Si se pretendiera removerlos, tendría que utilizarse ese procedimiento de utilizar los 2/3 para poderlos remover, pero ese no es el caso de
los miembros de la Junta Nacional de Justicia. No existe una regla para utilizar los 2/3. Entonces, sin esa regla, yo creo que tendría que utilizarse la regla general, que es la que consta en el artículo 52 del reglamento del Congreso, esto es por mayoría simple, vale decir, por un voto más que las otras dos opciones. Con un voto más se afirma o se rechaza la destitución de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Pero esto es sumamente serio, ¿no? O sea, porque además Mira, no están planteando, lo que yo no entiendo es cuál es el argumento, porque digamos, la fiscal de la Nación ha introducido a través de su medida cautelar, que ha sido amparada, ¿no es cierto?, en el sistema de justicia, de que la señora Inés Tello no ha actuado adecuadamente en la medida que su hijo trabaja para el gobierno, cuyos funcionarios están hoy siendo sometidos a investigación, ¿no? Por el caso de las muertes, por los delitos de homicidio y hasta genocidio. Digamos, esa argumentación más el adelanto de opinión, pero digamos, desde el punto de vista formal es razonable lo que plantea la fiscal de la Nación, pero está hablando de uno, ya dos miembros de la Junta Nacional de Justicia, pero acá está hablando de los 7, o sea, ya es para abreviar, digamos, si, vamos a sacarlos a todos y poner a los nuestros, ¿de eso se trata? bueno, en principio lo primero que hay que ver es cuáles son los argumentos que se van a señalar y cuál es el resultado de la investigación que realice la Comisión de Justicia. Si la Comisión de Justicia procede sin discriminación alguna y trabaja en paquete, en bulto, obviamente ahí debe haber una deficiencia porque no todos pueden ser responsables a la vez por todos los actos que se imputan. Siempre hay decisiones que se toman al interior de la Junta Nacional de Justicia por mayoría. En consecuencia, tendría que hacerse ese distingo y esa discriminación para seleccionar entre todos a cuáles serían en los que se encontraría algún tipo de responsabilidad. Ese es el trabajo que tiene que hacer la Comisión de Justicia primero y luego el Pleno cuando delibere y vote de acuerdo al informe que presente la Junta Nacional de Justicia. Ahora, el tema es que lo ha señalado el Tribunal Constitucional, algunos de sus miembros por lo menos, es que acá hay toda una discusión sobre cuáles son los límites, ¿no es cierto?, con respecto a las competencias, cuando se ha planteado la discusión de esta contienda de competencia que también ha planteado la fiscal de la Nación. Es decir, hay una serie de modificaciones que hay que hacer obviamente una reforma política, pero con respecto a la relación entre las instituciones, ¿cuáles son los límites, ¿no? Donde una decisión de un poder puede implicar invadir el área de derecho de acción de otro, ¿no? Yo recuerdo, Nicolás, un par de casos de quienes sustentaban y hablaban de los problemas y de los riesgos que tiene un régimen democrático. Así como corremos y huimos de los regímenes despóticos, autoritarios, tiránicos, los riesgos de una democracia es que que las mayorías dentro del Congreso se conviertan y ejerciten su poder de una manera tiránica. Eso ya lo habían advertido antes Madison, Jefferson y el propio Tocqueville, cuando hablaba de los riesgos que tiene un sistema democrático. Es más, el propio Aristóteles señalaba que un sistema democrático en el que las mayorías son las que toman las decisiones favorece a que los que tienen menos recursos económicos sean los más poderosos en esos países. ¿Por qué? Porque como tienen el poder del voto, con su voto pueden hacer cambios que afecten el poder de quienes tienen el poder oligárquico a nivel económico. Esas son las cuestiones que son inherentes al régimen democrático. Las mayorías tienen ese poder. Obviamente se puede regular, se puede modificar, se puede atemperar, se puede amenguar, sí, se puede mitigar, pero la capacidad de mitigación nunca va a eliminar el riesgo que existe a que las mayorías sean las que tomen la decisión. Y en particular, Nicolás, en nuestro caso. ¿Por qué? Porque el electorado debe pronunciarse de manera masiva. Sin embargo, de los 25 millones de electores, ya lo sabes tú perfectamente, el 30% no vota, 20% vota nulo o blanco y aproximadamente un 10% vota, pero su voto no pasa la valla electoral. Entonces, lo que tenemos es un Congreso donde está representada
no más del 40% de la población electoral, no más del 40% de la población electoral. Hay un 60% de nuestra población que no tiene representación en el Congreso. Ese es uno de los factores que explica por qué cuando las encuestadoras de opinión chequean qué cosa es lo que piensa la población electoral sobre nuestro Congreso, tenemos los resultados que tenemos, que con la justa se llega a 7-8%. Eso explica por qué es que hay descontento cuando el propio electorado, cuando tiene que votar, debido a las reglas o a factores de autoexclusión, no alcanza a tener mejor representación. Ese es el problema, mi querido Nicolás. Claro, pero ¿qué haces? El problema es que un elemento que hay que introducir, César, que por ejemplo es la renovación por tercios o mecanismos de alguna naturaleza, para que la democracia no consista en que votas un día y después te arrepientes, ¿no es cierto? En el caso del Congreso, 4 años, 364 días de tu decisión, ¿no? O sea, ¿cómo se pueden crear mecanismos para corregir malas decisiones de los ciudadanos a la hora de elegir sus representantes? Porque no tenemos ese mecanismo. O sea, tenemos una situación en la que, según todos los sondeos, el Congreso llega penosamente al 5% de aprobación, es decir, no tiene, es legal, está legalmente constituido, pero no tiene una legitimidad ante la sociedad. Y no tenemos ningún mecanismo para corregir esta situación. Los ciudadanos, quiero decir. Nicolás, tu razonamiento parte de una premisa central, que los electores tenemos conciencia de lo que votamos, pero todos sabemos que los electores generalmente en el acto de votar votan de manera superficial, efímera, volátil, forman su criterio sobre por quién votar, es decir, por qué partido votar, pocos minutos antes, y no saben el significado que tiene el votar por quienes votan. Votan a partir de impresiones o de creencias sin suficiente fundamento ni conocimiento. Por eso es que cabe afirmar que la nuestra es una democracia basada en nuestra irrepresentabilidad. Somos irrepresentables porque no conocemos por qué votamos. Esa es la realidad ante la cual nos enfrentamos, mi querido Nicolás. Claro, claro, el problema es que pero es que vivimos una crisis institucional general, ¿no? Porque, o sea, el humana, sistema, es ¿no? una crisis humana, porque sí. Si tienes electores que actúan como ciudadanos sin tener las características indispensables para que te puedan llamar ciudadano, como es el tener conocimiento del sistema político en el cual tú te encuentras, de los efectos que tiene tu voto en el régimen político y su funcionamiento, de los efectos que tiene tu voto en la relación entre mayorías y minorías, y por lo tanto, del efecto que tiene no votar cuando debes votar respecto de quiénes ganan y quiénes pierden para tener las mayorías en el Ejecutivo y el Congreso, obviamente está descuidando un requisito indispensable para poder calificar como ciudadano a quien solamente tiene el DNI, pero no tiene las condiciones indispensables para desempeñarse como ciudadano. Si no te desempeñas correctamente como ciudadano, ¿cómo se espera que los congresistas puedan desempeñarse mejor como representantes? Bueno, tenemos que terminar por hoy, César. Te agradezco mucho por esta conversación, porque sinceramente le subes el nivel, mi querido César. ¿Ah? No es porque te conozca desde que tenemos 6 años, sino porque realmente le subes el nivel a la discusión, que es lo que nos hace falta. Muchas gracias. De nada, mi querido Nicolás. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo.